Universidad Santo Tomás, Pensamiento Crítico, módulo 3, Autores Críticos Contemporáneos, presentado por Jacqueline Daza Jiménez y Eliana Conchacala Daza. Autores críticos contemporáneos. Tenemos 4 pilares fundamentales que son Max Horkheimer, Teodoro Adorno, Walter Benjamin y Jürgen Habermas. Desarrollaremos el contexto biográfico de cada autor, los pensamientos de cada autor y la postura crítica reflexiva de cada uno de ellos. Max Horkheimer. Este fue un gran filósofo y sociólogo, gran fundador de la Escuela de Frankfurt, que nació en 1895. Este autor se especializó en grandes temas como la teoría crítica y la influencia que éste tuvo en la industria cultural de la sociedad. Desarrolló un pensamiento crítico donde se desarrolla la crítica de la razón instrumental, la teoría crítica, la alineación y deshumanización, la cultura de masas y estandarización y finalmente la interdisciplinariedad. Por consiguiente, desarrolla una postura crítica reflexiva. Esta postura se desarrolló y tuvo gran pilar durante el siglo XXI. Tiene grandes aportes al pensamiento crítico y en él se aborda temas fundamentales como la razón instrumental, la alineación y la deshumanización en la sociedad moderna. Por consiguiente, también en el siglo XX su enfoque siempre fue crítico y se tuvo en cuenta la relevancia en el contexto actual. Teodoro Adorno fue un gran representante de la Escuela de Frankfurt y se desarrolló durante el pensamiento crítico basándose en la cultura y la sociedad. Este autor murió en 1969 dejando un gran legado intelectual de gran relevancia. Desarrolló un pensamiento crítico teniendo en cuenta la industria cultural, la dialéctica negativa, la razón instrumental, la teoría estética y la crítica al positivismo y la teoría tradicional. Dentro de su postura crítica y reflexiva, su enfoque también fue crítico porque en él cuestionó las fuerzas comerciales en la cultura y la identidad que tuvo éste en el siglo XXI. Teodoro Adorno invita a la reflexión sobre cómo preservar, promover y tener en cuenta la diversidad cultural, cómo enriquecerla en un contexto globalizado por medio de la tecnología. Su postura crítica busca encontrar formas de mantener la singularidad y la autenticidad en el entorno cultural estandarizado y comercializado. Continuamos con Walter Benjamin. Fue un filósofo y político, crítico cultural alemán, nacido en 1892. Su trabajo se centró principalmente en la teoría del arte y el análisis de la sociedad moderna. Dentro de sus pensamientos tenemos la crítica cultural y la mediación, el concepto de la historia, teoría de la experiencia, filosofía política, crítica literaria. La postura crítica y reflexiva de Walter Benjamin nos habla de un pensamiento crítico que ofrece una perspectiva única y profunda sobre la cultura, sobre la historia y la experiencia humana. Además de que su enfoque en la crítica cultural y su análisis de la reproductividad técnica y la influencia de la modernidad en la experiencia humana son muy relevantes para poder examinar la condición humana en la era contemporánea. Benjamin en sus pensamientos destaca la importancia de despertar a la vida cotidiana para apreciar la belleza en lo ordinario y le pone énfasis en la experiencia y la percepción humana en esta era de la modernidad. En un mundo digitalizado y acelerado, nos hace un llamado a la dignidad en esta experiencia cotidiana para ser considerado como una forma de resistencia contra la uniformidad y la estandarización. Seguimos con Jürgen Habermas. Jürgen Habermas es un filósofo destacado también sobre el pensamiento crítico.
Su vida y su obra están profundamente ligados al siglo XXI y han dejado mucha influencia, han perpetuado hasta el siglo XXI. Dentro de sus aportes y sus pensamientos tenemos la acción comunicativa, la racionalidad comunicativa, la ética del discurso, la esfera pública y la teoría política, la crítica a la sociedad del bienestar. En sus posturas críticas y reflexivas podemos, como síntesis, mirar la contribución de Jürgen Habermas al pensamiento crítico. Es muy significativo porque en su énfasis a la comunicación como la necesidad de un diálogo libre, un diálogo donde haya consenso, un diálogo donde la parte racional del discurso sea importante en esta sociedad, sobre la democracia deliberativa, donde se define un modelo de democracia participativa como elemento fundamental para la sociedad, que sea una sociedad más crítica y más reflexiva. Su enfoque busca establecer un marco teórico entre un diálogo racional y una participación ciudadana para una toma de decisiones en la sociedad. Todo esto con el fin de promover la dignidad humana, la emancipación, la libertad, la igualdad y la autonomía en la sociedad. Continuamos con la postura académica luego de haber estudiado el pensamiento crítico bajo estos 4 autores. Hemos situado en nuestro contexto de prácticas pedagógicas y las problemáticas vivenciadas, hemos tomado como punto de partida la línea de investigación de nuestro proyecto de opción de grado, Derechos Humanos y Educación para la Paz y la Convivencia, haciendo una revisión desde el pensamiento crítico. Aquí hemos tomado 2 autores del pensamiento crítico. El primero es Jürgen Habermas, con su obra La inclusión del otro. En su obra La inclusión del otro, Habermas abarca una amplia gama de temas, incluyendo la teoría de la comunicación, la acción social y la ética. Aquí hay algunos aspectos muy claves que él nos habla sobre lo valioso y el énfasis que le da a la igualdad participativa, a la comunicación auténtica en la forma de la toma de decisiones y la formación de las normas sociales para que haya convivencia. En su ética del discurso, él nos aboga sobre la validez de las normas y las decisiones éticas. Evalúa también un proceso comunicativo en el que todos los afectados tienen la oportunidad de participar. Para él es importante también la parte de los derechos humanos, donde define la idea de los derechos humanos que son producto de procesos discursivos que buscan garantizar siempre la igualdad y la dignidad de todos. Nos habla de una sociedad deliberativa, donde lo más importante es la construcción de una sociedad participativa, donde se debe reconocer la diversidad, la experiencia como elementos esenciales para el desarrollo de normas éticas y la convivencia armoniosa en la sociedad. Tomamos a Norbert Elias como un segundo autor para darle solución a esta problemática en nuestro contexto sobre las pedagogías críticas y la convivencia y los derechos humanos. Norbert Elias también contribuye a un establecimiento de normas. Él nos habla de una teoría del proceso civilizador y sus contribuciones a la sociología del comportamiento. Nos habla de una teoría donde sostiene que las sociedades han experimentado un aumento en la autocontención y la restricción del comportamiento. Para él es importante argumentar que este proceso contribuye a una pacificación social, donde la creación de un entorno debe ser lleno de paz, sin violencia, que contribuya a los derechos tanto individuales como los colectivos y que pueden ser protegidos por una autoridad central. Nos habla de una interdependencia social. Elías también introduce un concepto
donde destaca cómo las personas se vuelven más interconectadas y dependientes unas de otras en una sociedad más compleja. Nos habla de que no se centra específicamente en los derechos humanos, pero sí en su trabajo del proceso civilizador. Nos habla de una reproducción de formas brutales de la violencia y el establecimiento de normas. Para él lo importante es proteger la dignidad y la seguridad de los individuos. En resumen, podemos entonces decir que todas estas temáticas abordadas desde las pedagogías críticas y lo que es el pensamiento crítico y los derechos humanos nos deben llevar siempre a construir una sociedad donde lo importante sea la convivencia y la paz. Bibliografía, aquí tomamos como referentes todos estos autores de contemporáneos trabajados en el módulo 3. Muchas gracias.